Que hoy busquemos en 2 de Corintios 6, vamos a continuar con la serie No te rindas. Dile a tu hermano, no te rindas. Aleluya. No te rindas. Resiste hasta el final. Dios nos ha llamado a resistir hasta el final. Dios quiere despertar en ti un espíritu de resistencia, para no desmayar, para no cansarte, para no tirar la toalla, salir corriendo ante la prueba, ante las vicisitudes que vendrán en la vida. Tenemos que aprender que si corremos una vez, estaremos toda la vida corriendo. Tenemos que enfrentar al problema, a las vicisitudes, a las tribulaciones, cara a cara, enfrentarle. Y la Biblia no dice, sale huyendo del diablo y él te dejará tranquilo. Sino la Biblia dice, resistir al diablo y de vosotros huirá. Resistirle es, te voy a hacer frente, no voy a ceder. No voy a amedrentarme, no voy a tener temor de tus amenazas. Voy a estar parado firmes en la roca que es Cristo. Dios es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que el apóstol Pablo en 2 de Corintios quiere despertar a la iglesia un espíritu de resistencia que hoy venga sobre ti, sobre nosotros, sobre mi vida y sobre cada uno que me escucha hoy. Un espíritu de resistir hasta el final, de no desmayar, de permanecer en estos caminos hasta que partamos en muerte natural o hasta que Cristo venga. Gloria a Dios, pero resistir hasta la muerte. Ser fiel hasta la muerte, mantente en los caminos de Dios hasta la muerte. Y Él promete, y te daré la corona de la vida. Dios quiere que tengamos eso. 2 de Corintios 6, verso de 3 al 11. Vamos a estar leyendo. Bueno, el verso 3 es una preparación a lo que vamos a hablar. Dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajo, en desvelos, en ayuno, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocido, pero bien conocido, como moribundo, mas he aquí que vivimos, como castigado, mas no muerto, como entristecido, mas siempre gozoso, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Cuánto alaban a Dios? Santo Dios, aleluya. Bueno, vamos a ver hasta dónde el tiempo nos da aquí. Antes de comenzar, déjeme anunciarle que próximo sábado y domingo vamos a tener un evangelista que va a estar con nosotros, un hombre de Dios, un hombre que Dios usa poderosamente. Así que haga en su agenda un tiempo para estar este sábado. Este hombre Dios lo usa de una manera muy especial en la exposición de la palabra, en la administración. Así que este sábado que entra,
a las 5, como siempre, y después el domingo en los 2 servicios va a estar. Así que invite a alguien, no solamente venga usted, traiga a alguien para que también quizás ese sea un día de salvación para su vida. Así que hoy vamos a hablar sobre el tema no te rindas. Vamos a comentar aquí que el apóstol se está poniendo como ejemplo de una vida que no se rinde. Si recuerdan, ya hace varios domingos atrás hemos estado hablando de este tema. Esta es la 4ª enseñanza sobre el tema no te rindas. Esta es la número 4. Así que hemos estado hablando en 2 de Corintios cómo el apóstol Pablo está poniendo su ejemplo de cómo vivir la obra de Dios. Y él comienza aquí en el verso 3, no damos a nadie ocasión para estorbo o para tropiezo. No queremos ser de tropiezo a nadie. Comienza diciendo, yo no puedo rendirme porque si yo me rindo otros tropiezan. Yo no puedo desmayar porque si yo desmayo otros tropiezan. Yo no puedo fallarle al Señor porque si yo le fallo otros tropiezan y van a vituperar el ministerio de la evangelización, el ministerio de la palabra. Entonces el apóstol tiene una conciencia y está hablando, ¿verdad?, de cómo él se va a recomendar, cuál es su carta de recomendación. Y como ven ahí, la carta de recomendación de Pablo comienza con la palabra resistencia. En la Biblia nuestra está traducida con la palabra paciencia, pero la raíz de esa palabra es más bien resistencia, porque nosotros a veces, y ya esto yo lo he hablado otras veces, pero para los que no han escuchado, muchas veces creemos que tener paciencia, que ser una persona con paciencia, significa una persona que está media dormida, media hipnotizada, que está adormecida, que le dan golpe y no siente nada, que las cosas se están cayendo a su alrededor y él las mira con paciencia y dice, otro día la arreglo. Para nosotros una persona con paciencia, ¿verdad?, es una persona tomando agua de coco debajo de una palmera. Ah, mira qué paciencia, qué paz tiene ese hombre, ¿verdad? Porque habla de paz. Pero aquí es más bien, es paz en la tormenta, es resistir en la tormenta. No es una paciencia pasiva, sino activa. Es una actitud de resistencia. Yo estoy aquí resistiendo. Y el apóstol dice, la mayor recomendación de mi apostolado la voy a nombrar con esta palabra de suma importancia. Y es, me recomiendo en toda paciencia. Me recomiendo en toda resistencia. Actitud firme ante la tribulación. Esa es mi carta de recomendación como apóstol. Es ya sabido que la iglesia de Corintios se dejó influenciar por los enemigos de Pablo y igual que en Gálatas, el punto de esta epístola y Gálatas es precisamente combatir a esos que menosprecian su ministerio, porque recuerde, Pablo no era de los 12, Pablo no empezó con Cristo. Él mismo dice, yo soy un abortivo, yo llegué a última hora. Y él mismo dice, y más bien, yo perseguí a la iglesia, no merezco ser llamado apóstol porque yo perseguí a la iglesia, yo di mi voto para que pudiesen apedrear a Esteban, para darle muerte a este hombre, que era un hombre santo, pero ahora lo entiendo, aquel momento no lo entendía, pensaba que era enemigo de Dios, que era falso. Y por eso di mi voto para ser apedreado, porque estaba, según mis celos religiosos, Esteban estaba blasfemando contra Dios. Pero ahora entiendo que no es así, claro. Pablo ahora reconoce y siempre guardó eso en su corazón como un dolor muy profundo. Di mi voto para apedrear a Esteban, un hombre santo. Entonces, él mismo reconoce que él no era entre los 12, que él empezó último que los 12. Sin embargo,
el punto de él es, pero Dios que me escogió desde el vientre de mi madre, y así habla en Gálatas 1, si después ustedes lo quieren buscar, Gálatas capítulo 1, el Dios que me escogió desde el vientre de mi madre me llamó para este apostolado. Cristo mismo se me apareció y me hizo el llamado para ser apóstol. Alabado sea Dios. Y entonces yo soy apóstol, no puesto por el hombre, no puesto para servir al hombre, pero he sido llamado al apostolado por Dios, por Cristo, para servir al pueblo de Dios en el Evangelio, siendo predicador de la palabra. Así que aquí ahora él está hablando de su carta principal y por eso nos enseña a no ser tropiezo, que aprendamos eso. No demos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Cuidémonos, cuidemos nuestro testimonio, nuestra conducta. No seamos de tropiezo a nadie. Yo les invito, hermanos, a que enfoquemos nuestra vida quizás a una nueva dirección. Sino lo primero que debemos de pensar es en servir y ayudar a los necesitados. A no ser nunca de tropiezo, a tener un espíritu de misericordia para tender la mano al que está herido, para que tener una mano al que está caído, para ayudar, gloria a Dios. No podemos estar tan enfocados en logros, en metas, en éxitos y dejar a un lado que se vayan perdiendo y se vayan quedando atrás y vayan siendo destruidos hermanos que van cayendo en el camino. No porque una persona tenga una falta lo vamos a desechar. No porque una persona tenga una caída, un tropiezo, le vamos a echar tierra encima y que se muera. Hay que tener un espíritu de restauración. Y Pablo está hablando de eso aquí y lo va a hablar, ¿verdad? Y su ministerio fue ese, el restaurar, el ayudar, el atender. Y por eso él se dedicó a los gentiles, a los que no tenían llamado a este evangelio. Y es criticado por eso. ¿Qué tú haces comiendo con los gentiles? ¿Qué tú haces comiendo con los no judíos? Tú eres judío, dedícate a los judíos. Y él dice, yo amo a mi nación y yo quiero que mi nación sea santa. Es más, yo prefiero que yo me pierda y que mi nación se salve. Yo diera mi vida y mi alma eterna la diera para que mi nación se salve. Pero tengo que honrar el llamado que Dios me hizo. Y Dios me llamó a los gentiles. El Dios que llamó a Pedro para predicar a los judíos, ese mismo Dios me llamó a mí para predicar a los gentiles. Gloria a Dios. A los marginados, a los desechados, a los que no eran pueblo, a los que no tenían pacto ni promesas. A eso Dios me envió para ayudarles a salir de las tinieblas a la luz y que se conviertan de los ídolos muertos al Dios vivo. Amén. Aleluya. Y que Dios nos ayude a despertar ese espíritu de compasión, gloria a Dios. Y nunca ser de tropiezo para que el ministerio no sea vituperado. La palabra vituperada es de una raíz para que no se rían del evangelio. Los incrédulos se ríen, hacen fiesta cuando damos ocasión de tropiezo. Cuando un hijo de Dios da ocasión de tropiezo, ellos lo festejan, se alegran y se gozan. Por eso cuidémonos y ayudémonos unos a otros a no caer, para que entonces el evangelio no sea vituperado. Si tu hermano cae y si tu hermano cae en deshonra, el evangelio pierde el evangelio. Entonces tenemos de buscar y ayudarnos unos a otros para que el evangelio no sea vituperado. Para que no caigamos en descrédito y en burlas de aquellos que quieren mofarse de Dios y burlarse de Dios. Entonces es una palabra muy importante entender. Entonces, él dice, antes bien, primeramente, claro, ahora es la antítesis. La tesis es, no doy a nadie ocasión de caer, me estoy cuidando. Y no lo hago por mí, lo hago por el ministerio. Amén. Entonces, en vez de ser de tropiezo, antes bien, todo lo contrario, en vez de servir de tropiezo, en vez de servir de escándalo al evangelio,
Antes bien, hago lo contrario, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Y la primera recomendación dice, en mucha paciencia. En mucha paciencia. Coge a esta palabra resistencia, a esta palabra que es símbolo de no rendirse, de no claudicar, de no tirar la toalla, y la exalta a su mayor nivel, diciendo mucha, la eleva, es un superlativo máximo, toma a la resistencia, y no solamente en esta lista de más de 8 cualidades, no solamente la nombra a primer lugar, sino que usa la palabra mucha, elevándola a un superlativo mayor. Mucha resistencia. Me recomiendo en que he resistido todo lo que contra mí ha venido. Y ahora comienza a nombrar todas aquellas cosas que le ha sobrevenido. Algunas de ellas ya las hemos hablado cuando estudiamos el capítulo 4, ¿verdad? De Segunda de Corintios, que fue una de las primeras en la serie. Entonces vimos que el apóstol resistió sobremanera grandes tribulaciones, grandes apuros, grandes problemas. Pero la paciencia, o sea, la resistencia, lo hizo resistir hasta el final todas estas cosas, dando buen testimonio ante el mundo. Y al final, después de muchos años de resistencia, de muchos años de recibir tribulaciones, luchas, problemas, angustia, después de muchos años de pasar todas estas cosas, le llega la última prueba cuando es llevado ante el emperador Nerón, un emperador que hizo gran persecución contra la iglesia en los primeros siglos del Evangelio, y fue hallado culpable por predicar a Cristo como Señor, no culpable por malhechor, no culpable por robo, no culpable por ningún delito legal, sino simplemente culpable por predicar que Jesucristo era su Señor y no el César. Y eso estaba contrario a lo que el emperador Nerón quería, y por eso fue llevado a la muerte. Pero ahí entregó su vida, sabiendo que iba a ser recibido en la presencia del Señor. Y aún en las literaturas no cristianas, aún en los libros históricos de los primeros historiadores de la iglesia de los primeros siglos, al apóstol Pablo, cuando se habla de los mártires, y hay varios libros escritos de personas no cristianas, simplemente historiadores seculares que escribieron de la paciencia de los santos, de la paciencia de los mártires, de cómo ellos resistieron todo aquello que contra ellos vinieron. Eso está bien documentado, y se pone al apóstol Pablo como uno de los principales ejemplos. Es un ejemplo maravilloso el que tenemos en Pablo. Y así como Pablo ha sido ejemplo para nosotros, nosotros debemos de tener un espíritu de resistencia también para ser ejemplos para muchos también. Ya ustedes han visto y han podido comprobar personas que en medio de nosotros, no estoy hablando de personas lejos de aquí, ¿verdad? Simplemente entre nosotros, personas que conocemos, personas que hemos visto sus pruebas, sus luchas, sus vicisitudes, cómo lo han resistido, cómo han permanecido fieles a pesar de todas estas cosas, cómo han mantenido un espíritu de agradecimiento a Dios, aunque le han venido pruebas difíciles y duras en sus vidas. Han mantenido su testimonio y su gratitud a Dios. Así también nosotros debemos de tener ese mismo espíritu para también nosotros ser de testimonio a aquellos que nos están observando. Gloria a Dios. Aquellos que cuando venga la prueba, cuando venga la lucha, cuando venga las vicisitudes grandes y difíciles, verán en nosotros un espíritu de resistencia, que seguimos fieles en los caminos de Dios. Para mí esa es la máxima manera de expresar que una persona ha conocido a Cristo. Porque si lo alabamos cuando todo está bien, y si lo alabamos cuando todo marcha como nosotros hemos planeado ya, y si las cosas están saliendo tal y como yo las he visto en mi mente, y alabo a Dios,
nos dice que lo está alabando en las buenas, pero cuando lo alaba en las malas, me dice que ha tenido una profunda e íntima expresión de conocimiento de Dios, porque lo está alabando y está expresando su entrega a Dios en los momentos más duros de su vida, en los momentos más difíciles de su vida. Los que estuvieron con nosotros acompañando a nuestro hermano William y a nuestra hermana Ana, cuando tuvieron que entregar el cuerpecito de su hija de 5 añitos, vieron el testimonio de ellos, cómo al final se pararon delante de todos los que ahí estaban y expresaron su fe, expresaron su resistencia para no dejar que este golpe tan duro, este golpe que no tiene palabras, no hay palabras en el idioma humano para expresar el dolor de la separación de unos padres a su primera hijita de 5 años, que muere en un accidente. Pero cómo ellos mostraron resistencia, cómo ellos mostraron estar firmes en medio de este dolor y en medio de todas estas pruebas. Y la manera en que nuestro hermano William comenzó a enfocar hacia donde él quería llegar. Estoy seguro que oró en los días antes y le pidió a Dios que lo ayudara, porque muchos de su familia y muchas amistades estarían allí y él quería dar una palabra. Y de alguna manera Dios le mostró y le indicó que usara el testimonio de su hija para llegar a los que estábamos ahí. Y él comenzó a decir cómo su hija un día, mientras él le leía historias de la Biblia, porque esa niña no se acostaba a dormir si el papá no le leía su Biblia de historia. Es una Biblia hecha para niños donde están las historias bíblicas. Y ella le hace una pregunta a su papá: quiero que Cristo esté en mi corazón. Basado en la historia que le está leyendo, ¿verdad? Ella entiende en el lenguaje de lo que se está leyendo, ella entiende. Y él le dice: bueno, mi hija, si tú quieres a Cristo en tu corazón, yo te voy a ayudar, vamos a hacer una oración y tú la vas a repetir conmigo. Y entonces él mira a los que estamos ahí en la funeraria, que por cierto estaba llena hasta atrás, y le dice: y yo quisiera que todos los que estamos aquí hagan conmigo la oración que mi hija hizo conmigo aquel día que ella quería que Cristo entrara en su corazón. Usted podía ver los ojos de las personas, escuchar los sollozos y el llanto de muchos allí. La voz quebrada de muchos al repetir la oración que Él les hizo repetir, aceptando a Cristo como su Señor y Salvador. Y de aquella muerte salió vida. Alabado sea Dios. Aleluya. Y eso sería un testimonio entre muchos que hemos visto entre nosotros. Imagínense, multiplique eso por miles de historias que a través de la iglesia, en más de 2000 años de historia que la iglesia tiene, han podido ser vividos y expresados por personas que no se rindieron ante la prueba mayor que les había venido, que no dudaron de Dios, que no culparon a Dios de nada, que siguieron fiel al Señor en medio de todo lo que sobre ellos estaba viniendo. Multiplique eso millones de veces en la historia de la iglesia.
Y ahí nos está diciendo que el amor a Cristo es real. Nos está diciendo que el poder del Espíritu Santo en una vida es tan fuerte y tan poderoso que te hace resistir la prueba mayor y mantener tu fe en Dios. Que el Espíritu Santo es tan fuerte sobre una vida, que el Espíritu Santo derrama tanto poder sobre un ser humano que es capaz de resistir lo irresistible y mantener su fe hasta el final, confesando: yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Redentor vive. Aleluya. La palabra redentor es una palabra importante en la Biblia. Es la palabra que se usa para, en la historia de Ruth y Noemí, expresar lo que Boaz hizo. Cuando Ruth y Noemí llegan a Belén, y es una historia de Navidad y estamos en tiempo de Navidad. ¿Sabe dónde comienza la Navidad? En el libro de Ruth. Póngase a pensar eso. La Navidad se comienza a anunciar en el libro de Ruth. Porque los personajes que están ahí involucrados vienen de Belén y son descendientes de David. Boaz es descendiente de David y se convierte el redentor de Ruth. Se convierte su redentor diciendo: yo te recibo como mi esposa y te hago heredera y redimida de todas tus deudas. Yo las pago. Yo las pago. Ya no más vas a tener que ser pobre, recogiendo lo que sobra en mis tierras. Porque eso es lo que Ruth hacía. Recoger las espigas que los que recogían el trigo dejaban. Porque Dios le dijo a Israel: cuando recojas el trigo, deja caer algo para los pobres que vienen atrás. Qué enseñanza tan linda. En esta Navidad, deja caer algo para los pobres que vienen atrás. Amén. Deja caer algo. Gloria a Dios. Y vos, que es familiar de Noemí, que también es de la descendencia de David, va y le dice a sus trabajadores: ustedes ven esa extranjera, porque Ruth es extranjera, es moabita, no tenía parte en el reino de Dios. Mire cómo esta historia nos incluye a nosotros, porque de alguna manera Ruth representa el pueblo gentil que se acerca a Dios para buscar un redentor. Es una historia maravillosa de descendientes de David y que se da una redención como que la después, miles de años, Cristo hizo. Entonces esa palabra redención es lo que Boaz hizo por Ruth y Noemí. Ellas estaban llenas de deuda, pobres, no tenían cómo pagar sus deudas, no tenían cómo vivir. Salieron de sus tierras buscando ayuda y buscando mejoría. Y eso es algo que usted ve en la Biblia, mucho. Mucho usted lo ve. Aún Abraham salió fuera de la tierra de la promesa para ir a Egipto a buscar ayuda, a huir. Los padres de Jesús tomaron al niño Jesús y se lo llevaron fuera de Israel a Egipto, buscando asilo político, porque Herodes quería matar al niño.
Mire cómo esa historia toda se da aquí. Hoy tenemos personas buscando asilo político también, entre nosotros y entre otros. La historia del emigrante, del que tiene que salir fuera. Ruth y su familia, Ruth, su esposo y sus 2 hijos salieron de Belén, salieron de Israel para ir a Moab, porque entendieron que había mejores trabajos y en Belén no había trabajo, y salieron de migrantes y ahora regresan vacíos porque allá todo le fue mal. Es la historia también de hoy en día del emigrante que viene pensando que aquí el dinero está botado en la calle, aquí nada más que hay que caminar y te encuentras dólares, piensan mucho. Qué triste, muchas personas son engañadas. Muchas de las personas que vienen en esa caravana salieron engañados. Le dijeron, allá te van a recibir, allá te van a aceptar, allá te van a llevar inmediatamente a una casa, tienes comida, tienes ropa, tienes todo. Porque hay personas que viven del engaño, de eso viven. Y después llega la realidad, tienen que regresar porque no hay nada de lo que se les dijo. Es todo eso que se les dijo no era cierto. Y la familia de Ruth, que ahora ella se casa con esa familia, y aparentemente Ruth se hace proselita judía para casarse con el hijo de Noemí y del Cana. Se hace proselita, se casa con él, y llega el momento en que hay que regresar, llega el momento en que Noemí lo pierde todo, se muere el esposo y se mueren los 2 hijos y queda viuda, sin nadie aquí. Pero también Ruth se queda viuda sin nadie porque no tenía hijo. Y su esposo muere y no le dejó hijo. Y hay una segunda esposa que también quedó sin hijo. Así que Noemí las reúne a las 2 y le dice, quédense aquí en su tierra. A mí me vino esta gran prueba y esta gran tribulación. Yo me vuelvo a Belén. Quizás no debía haber salido, porque mira todo lo que me ha pasado, pero me regreso a Belén, me regreso a mi tierra. Ustedes quédense aquí, esta es su tierra. Siento que mis hijos la dejaron viuda y sin hijos. Y Ruth salta y dice, yo no sé esta, pero yo voy a hablar por mí. Yo quiero decirte que yo no te dejaré. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. Y donde tú mueras, moriré yo. Me voy contigo, suegra. Suegra, no te dejo. Suegra, me voy contigo, Belén. Porque yo he conocido que tu Dios es Dios. Aleluya. Y a través de la desgracia, Ruth tiene una intimidad con Dios. Y Noemí tiene una intimidad con Dios. Y trabajan en el campo de Boaz, que es familiar de Noemí. Y Boaz le dice a sus trabajadores, déjenla a ella, déjenle algo más. Cuando ella venga detrás de ti, déjale caer algo más. Haz algo por ella porque es familia. Déjale algo más. Pero Ruth era una mujer bonita, hermosa. Un carácter dulce y una fe en Dios. Así que vos, ni tonto ni perezoso, le eche el ojo. Y al final de la historia se enamoran los dos. Se enamoran. Y de esa unión sale el linaje, la línea cronológica y biológica de donde Cristo nació. Mire qué historia tan linda. Sin Ruth,
sin vos no hubiese visto pesebre, ni hubiese habido una Navidad como la que estamos celebrando. Así que por eso le digo que la Navidad comienza en el libro de Ruth. Vuélvalo a leer. Ahí vos se convierte en redentor. La palabra ahí, redentor. Porque ¿qué hace él? Paga toda la deuda de ella. Compra la herencia que había perdido. Le devuelve su dignidad. Se une a ella como esposa. Y la hace parte de su familia. ¿No es eso lo que Cristo hizo con nosotros? Nuestro Redentor pagó todas nuestras deudas. Todos nuestros pecados Él los pagó. Compró nuestra salvación no con oro ni plata, sino con su sangre preciosa. Nos llama ahora esposa. Y pronto nos uniremos en las bodas con Él, en las bodas del Cordero. Amén. Porque nos ha hecho parte de la familia de Dios. Somos ahora familia de Dios. Porque tuvimos un redentor. Nos redimió. Pagó el precio. Lo hizo por nosotros. Esa es la historia de la Navidad. Yo no sé por qué me fui por ahí, pero por ahí nos fuimos hoy. Aleluya. Santo. Porque la historia de Navidad también es una historia de resistencia. Mire todo lo que José y María tuvieron que pasar. Mire todo lo que contra ellos vino. Imagínense una niña, posiblemente muchos historiadores dicen que no pasaba de 14 años de edad. Muchos historiadores de la Biblia, escudriñando el idioma original, llegan a la conclusión de que María ni siquiera había tenido su primera menstruación. No era ni siquiera todavía, había cambiado para ser ya una muchacha adulta. Y el Espíritu Santo viene y le dice a través del ángel: vas a ser la portadora para que el Hijo de Dios en tu vientre se encarne. Y ella dice: ¿y cómo si yo no conozco varón? ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a poder suceder esto? Y Dios le dice: bueno, para el hombre es imposible, pero para Dios todas las cosas son posibles. Y ella entiende de que sí, para Dios todo es posible. Y aunque ella no lo entiende, está dispuesta a entregar su cuerpo, está dispuesta a entregarse ella misma, está dispuesta a no ser entendida. Y de hecho no fue entendida. Imagínense María, a los pocos días o los pocos meses, ¿cómo iba a explicar a sus padres: estoy embarazada? ¿Cómo le iba a explicar a José: estoy embarazada? Imagínense esa historia. Pero imagínense también la resistencia de esta muchachita de 14 años, que le dice al ángel: he aquí la sierva del Señor, que Dios haga conmigo conforme a su voluntad. Aleluya. Imagínense qué resistencia, qué fe. Y sabiendo Dios todo lo que ella iba a tener que resistir, le da una pequeña señal. Dios siempre deja caer una pequeña señal en tus tiempos difíciles. Y le dice: quiero que sepas que también Elizabeth, tu pariente, la que era estéril, la que no podía tener hijos, ya lleva 6 meses embarazadas. ¡Wow! Y María se queda con eso. Y entonces deduce: si el ángel me dice eso,
Él no me mandó ir a ver. Él no me dijo, ve y visita a Elizabeth. Pero yo creo que eso fue lo que me quiso decir. Así que María a los pocos días prepara el viaje, que era un viaje bien difícil de realizar. Y se va sola. Le pide permiso a sus padres y de alguna manera sus padres le dan el permiso, le creen. No sé qué fue lo que le dijo. No creo que le contó la historia del ángel. Porque hasta aquel entonces María no había hablado con nadie. Pero de alguna manera da ese viaje largo subiendo hacia donde estaba Elizabeth. Y allí la encuentra. Elizabeth la sale a recibir a la entrada de la casa y las dos se ven por primera vez. Elizabeth con 6 meses y María con la semilla que era Cristo ya en su vientre. Y en el momento en que las dos se encuentran y María saluda a su pariente Elizabeth, el Espíritu Santo cae sobre Elizabeth y abre la boca y le dice: he ahí la madre de mi Señor, qué bienaventurada soy. En el momento que me saludaste, el niño que estaba en mi vientre brincó de alegría. Brincó de alegría. Juan el Bautista, de alguna manera, sintió que ahí estaba su Mesías. Sintió que ahí estaba aquel a quien él después iba a ser su precursor, quien preparaba el camino para que su ministerio comenzara. Y Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo 6 meses dentro del vientre y saltó de alegría porque reconoció que en el vientre de María ya estaba la semilla, ya estaba el embrión de Jesús siendo concebido, creciendo dentro de ella. Y eso fortalece a María. Y ahí compone un cántico de agradecimiento que se llama La Magnífica, donde ella magnifica a Dios. Es un salmo, un cántico hermoso. Yo quisiera que ustedes lo leyeran. Es parte de la Navidad. Donde ella agradece a Dios por haberla visitado. Ella dice: porque yo era la más pequeña, la más insignificante, pero me miraste y pusiste tu vista en mí y me escogiste para ser la portadora del Salvador. Es un cántico de alegría y de agradecimiento. La fe de María se aumenta, se fortalece para poder resistir los abates que venían, las luchas que tenían que resistir. Ya le dije anterior que pocos meses después del niño nacer, es perseguido por Herodes y tienen que huir a Egipto. Ya conocen la historia. No tenían para ir a un mesón, no había lugar, no había lugar para ella dar a luz y tuvo que nacer en un pesebre. Y llevaba a Cristo en el vientre. Y uno dirá: pero si lleva a Cristo en el vientre, ¿todo no le tendría que salir bien a José y a María? Si había sobre ella un llamado divino, si el ángel se le apareció y si Dios la escogió a ella para ser bienaventurada entre las mujeres, ¿no tendría que todo irle bien a José y a María? Y la respuesta es que a través de la historia de José y María, nosotros tomamos fuerza y fe y resistencia para entender que aún haciendo el propósito de Dios en la perfecta voluntad de Dios, que aún siendo instrumento para que el Mesías pueda ser visto, vamos a tener vicisitudes y pruebas, como las que tuvo el apóstol Pablo, como las que tuvieron los cristianos en el primer siglo y como las que siguen teniendo muchos cristianos en el día de hoy. Pruebas y vicisitudes difíciles, pero mostrar resistencia es nuestro llamado.
resistir hasta el final y tener fuerza. Ellos resistieron todo lo que sobre ellos vino. Mantuvieron su amor. María tiene que ver cómo un día, cuando ella ya decide contarle a José, y le dice: José, tengo una noticia, estoy embarazada. Y José dice: ¿pero cómo? Si estamos comprometidos y yo no te he tocado, ¿cómo es que estás embarazada? Y ella le cuenta: el ángel vino, me visitó, el Espíritu Santo vino sobre mí, y el que está en mi vientre es el Hijo de Dios. Y José, me imagino que le dijo: sí, María, es una historia bonita, pero yo mejor me voy, y que el otro saque la cara, que el otro te honre. Yo me voy porque si yo me quedo va a haber conflicto y puede ser hasta apedreada. Tú puedes morir apedreada, María. Si yo levanto acusación, tú puedes ser apedreada. Así que yo me voy y me voy a irme de noche, temprano. Nadie me va a ver, nadie se va a dar de cuenta, María. Siento que lo que te pasó. Y María, pero José, no, María, no hablemos más. Yo me voy, que saque la cara el otro, que no sea un descarado. Que no solamente estuvo contigo y te embarazó, que ahora te honre, que él hable con tu padre. Yo me voy tranquilo, no hay problema, María. Yo no voy a ser el que te acuse, yo no voy a levantar nada contra ti, me voy, María. Y María tener que dejarlo ir. ¿Ustedes se imaginan eso? Decir, bueno, y dejarlo ir. Me imagino que aquella noche oró María: Dios mío, pero mira, José no me entiende, Dios mío. José de alguna manera está pensando que yo lo he deshonrado a él. Él está pensando que yo he tenido relación con otro hombre y lo deshonré. Pero Dios en el cielo estaba diciendo: María, tranquila, que de José me encargo yo. Y José, que no podía dormir aquella noche, de alguna manera ya posiblemente casi para el amanecer, que es cuando a los que tienen insomnio les viene el sueño. Y ahí es cuando el reloj suena, ¡pum!, y hay que levantarse. Ahí casi ya al amanecer, antes de prepararse para irse, Dios se mete en el sueño, Dios se mete a través del subconsciente de José y habla a José. Y le dice: José, no dejes a María, ella no te ha engañado. Lo que hay en su vientre es fruto del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Usted se imagina toda esa noche, María. Usted se imagina cuando amaneció. ¿Y ahora qué va a pasar? José se va. ¿Qué va a pasar ahora? Él es el único que puede ayudarme a salir de esta. Él se puede casar conmigo y ya todo queda bien. Pero si él se va, ¿cómo yo explico esto? ¿Qué hago ahora? Y estando en eso, pensando María, me imagino yo, viene José y toca la puerta. Y María le abre. Y José le dice: María, anoche yo pensaba irme ya al amanecer, pero un ángel se me apareció, tuve un sueño y me habló. Y me dijo que lo que hay en tu vientre es cierto, es fruto del Espíritu Santo. Te creo, María. Creo lo que tú me dices. Creo que eres la portadora del Mesías. Y ¿sabes qué? No te voy a dejar, me voy a casar contigo. Pero eso sí, María, nos vamos a casar, pero no vamos a vivir como esposo hasta que el niño nazca. Después que el niño nazca, nosotros entonces viviremos como viven los maridos y la mujer. Y así pasó. José la honró su embarazo. La honró no teniendo con él ningún contacto ni relación, como diciendo: lo que está en tu vientre tiene que ser lo primero en salir de tu vientre. Y por eso dice la Biblia que cuando Cristo nació,
rompió la matriz. María dejó de ser señorita con el nacimiento de Cristo. Hasta ahí había sido virgen. Ahora el niño nace. Gloria a Dios. Después José y María tuvieron muchos hijos y hijas. Pero ahí nace el Redentor nuestro y el Salvador. Y vemos la resistencia de aquella primera pareja en resistir, en no dejar que la historia fuese cambiada, de dejarse usar por Dios. Dejarse usar por Dios va a demandar de ti resistencia. Si tú quieres que Dios te use, vas a tener que pasar por muchas tribulaciones y problemas. Termino con lo que el apóstol Pablo dice en Hechos. Búsquenlo ahí, Hechos capítulo 14, verso 22. Cuando Pablo tiene que partir y se despide de los hermanos, en el capítulo 14 de Hechos, él les da una palabra en el verso 22 y dice, confirmando los ánimos de los discípulos. Eso fue lo que hizo Pablo. Confirmó los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué hacía Pablo? Exhortarle. Lo que hoy queremos hacer es exhortarle, es darle ánimo, en confirmarle para que tengan ánimo y exhortarle a que permanezcan resistiendo en la fe. Resista, mi hermano, resista. Es necesario que pasemos por tribulación, pero resistan, que el premio y el galardón está cerca. Resistan, que la herencia es vuestra y la victoria es vuestra, porque Cristo te ha hecho más que vencedor. Resiste, no te rinda, iglesia, no te rinda, aunque la prueba recie, no te rinda. Aunque los montes se traspasen a la mar, no te rinda. Aunque la tierra tiemble, no te rindas. No te rindas, iglesia. Sigue adelante. Sigue confiando. Sigue creyendo. Que a través de todas esas vicisitudes y problemas, Dios ha prometido que eres más que un vencedor. ¿Lo creemos hoy?